todas tuvimos una falla técnica aquí. Esperamos que nos estén ahorita en estos momentos pudiéndose conectar con nosotros y nos puedan enviar un mensajito si ya se logra ver bien, si se escucha o si se está deteniendo la imagen. Ya se conectó. Tuvimos una falla en estos momentos. Esperamos que puedan conectarse de nuevo con nosotros y pues vamos a continuar. Sí, perdón por la fallita por ahí, ya saben que pues a veces la comunicación, ¿verdad? Como meta, y gracias por comunicarnos también. Eso nos ayuda a tener una buena comunión aquí como hermanos en Cristo. Permítanme un momento, ahorita continuamos con esto. Si, un favor, si se vuelve a desconectar o a fallar la transmisión, envíennos un mensajito, ya sea a mi WhatsApp o o aquí por el Face. Bueno, por el Face no se va a poder, ¿verdad? Porque se va a desconectar. Pero a mi WhatsApp, de todos modos, aquí tengo conectado el WhatsApp en la computadora. Entonces les pido de favor su ayuda y pues gracias por su comunicación también. Bien, retomo un poquito de nuevo. Eh, es necesario que nosotros como matrimonio y principalmente nosotros los varones establezcamos una meta para podernos comunicar, pero vamos a hacer una diferencia en lo que es una meta y lo que es un deseo. Nosotros estábamos hablando ahorita de que una meta es un objetivo que está bajo nuestro control directo. Por ejemplo, si yo quiero cortar el césped de mi casa, bueno, está bajo mi control, pero si yo quiero cortar el césped de la casa del vecino, ya no está bajo mi control. Entonces, una meta es algo donde yo soy responsable de alcanzar o de lograr. Y ahora vamos con lo del deseo. En un deseo es algo que me gustaría hacer o ver, ¿no? En mi vida o en la vida de otra persona, pero me doy cuenta que no tengo el poder ni el control para hacerlo. Y solo Dios lo tiene. Aquí esta es la diferencia, que solamente Dios tiene este control, pero es un deseo, por lo tanto no debo tomar pues ninguna responsabilidad sobre mí mismo para alcanzarlo. Y la respuesta apropiada a un deseo pues es la oración. Es decir, que yo deseo, por ejemplo, que mi familiar o mi esposo o mi esposa lleguen a los pies del Señor, ¿verdad? Quiero que sean salvos. Bueno, es un deseo y es buen deseo. Sin embargo, no está en mis manos, ¿verdad? No está en mi control, no está en mí, está en manos de Dios. Y para eso, pues la oración es nuestra forma de cómo comunicarle a Dios nuestro deseo y podamos recibir una respuesta, ¿verdad? Al tiempo y la voluntad de Dios en nuestra vida. Sí, así es. Entonces, fíjense que esa parte es importante porque jamás debemos ponernos como meta cambiar a nuestra cónyuge o a otra persona, ¿verdad? No, 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 sino que puede ser un deseo, está en mi corazón el deseo de que mi esposa cambie, claro que sí, pero también está en el deseo de ella que yo cambie. Por lo cual, lo único que podemos hacer en esto es orar a Dios, ¿sí? Así es. Y eso es una meta, ponernos una meta de orar a Dios pidiéndole al Señor que ayude a mi esposa o que mi esposa ore a Dios pidiéndole al Señor que me ayude a mí a cambiar en esas áreas de mi vida débiles. Entonces, qué importante es para nosotros, ¿verdad? Diferenciar entre una meta y un deseo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede cambiarnos. Solo Dios puede cambiar la mente, el corazón, puede cambiar la voluntad del ser humano realmente. Recordemos que el poder eficaz de Dios para trabajar en nuestras vidas humanas
es muy grande. ¿Por qué? Porque nos deja ver el atributo de Dios, que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Entonces, qué importante es nosotros echar mano de ese atributo de Dios en oración. ¿De qué me sirve a mí conocer que Dios es todopoderoso? De que yo me puedo acercar confiadamente a Él para pedirle que me cambie y también para que cambie a la vida de nuestro cónyuge en esas áreas débiles donde identificamos que estamos tropezando, que nos caemos continuamente. Entonces, sabemos que Dios puede cambiar los pensamientos y las creencias del hombre. Pablo nos lo deja ver claramente cuando habla a la iglesia de Colosas. Vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Dice, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjense, entonces nos deja ver aquí que quién fue el que nos cambió la mente ahora que estamos en Cristo Jesús. Después de que teníamos una mente pecadora, hoy podemos tener una mente santa, gracias a Dios, ¿sí? Y fue Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y no olvidemos que Juan entendía muy bien todo esto. No me refiero a Juan el Bautista, sino a Juan el discípulo amado, porque él sabía que ninguno podía acercarse al Padre si no verdaderamente lo atraía. O sea, ninguno podía, acercarse a Jesucristo si no era atraído por el Padre. Y Jesús lo dijo en Juan 6:44, por favor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí. Entonces, si nosotros creemos que Dios puede cambiar la mentalidad de nuestro cónyuge, pues es una gran bendición, porque quiero decirte que Dios se agrada. Dios se agrada de qué? De que nosotros tengamos fe en Él. Pero si en algún momento, fíjense, yo en mi vida personal, yo creo que puedo cambiar la mentalidad de mi esposa o ella puede cambiar mi mentalidad, ¿qué creen? Que en algún momento vamos a experimentar frustración en nuestra vida. Y más cuando nos damos cuenta que no podemos, que fallamos. O sea, si yo quiero cambiar su mente y no puedo, me voy a frustrar. O al revés, si entonces logro tener éxito en cambiar su manera de pensar, ¿qué creen? Se va a subir el orgullo en mi vida. Va a venir el orgullo, sí pude, y si puedo cambiar su mente, podré cambiar la de todos los demás. O sea, que es esos pensamientos malvados y perversos, ¿verdad? Pero el problema es que en ninguno de los dos casos hemos dejar a Dios que cambie nuestra manera de pensar. ¿Se acuerdan de Romanos 12:2? Por eso Dios ahí nos dice con su palabra que no nos conformemos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Entonces es importante para nosotros dejar que Dios cambie nuestra vida, que Dios cambie nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Les repito, nosotros como personas no podemos ponernos la meta de cambiarnos el uno al otro. Sí podemos poner la meta de estar orando el uno por el otro en nuestras debilidades para que Dios nos cambie. Ahí sí. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control del ser humano, del corazón del ser humano. Lo dice el escritor de Proverbios en Proverbios 21:1, por favor. Sí, Dios está aquí en control, ¿verdad?, del corazón humano, y lo vemos en este Proverbios. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en mano ¿de quién? De Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Sí, fíjense que qué importante es, ¿no? La Biblia también registra cuando el rey Saúl fue ungido y cambió Dios su corazón. Vayamos a primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Dice, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel,
Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Y quiero decirles que además la escritura también dice que Dios dio a Salomón un corazón sabio y entendido. Vayamos a primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 12, por favor. Dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ok, entonces miren, cambiar el corazón humano solamente es un derecho que le pertenece exclusivamente a Dios. Él es el único que puede cambiar el corazón humano. Aún el apóstol Pablo le dio a Dios todo el crédito, amados hermanos, por los cambios en la vida de los cristianos romanos. Vayamos a Romanos 6:17, por favor. Dice, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Quiero decirles que Dios incluso guía la voluntad de los hombres para cumplir sus propósitos. Por favor, vayamos a Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense, es Dios quien cambia el corazón del hombre. Es Dios quien va a cambiar a tu cónyuge, no nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es humillar nuestro corazón delante de Dios, pedirle a Dios que nos cambie a nosotros y también que cambie a nuestro cónyuge. Y entonces Dios empieza a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Y muchas veces lo pone en nosotros primeramente cuando vamos en oración al Señor. Y después vemos que el Señor lo pone en el corazón del cónyuge. El deseo, el querer como el hacer. Fíjense, aquí entra un punto muy importante y lo voy a aclarar. Muchas veces Dios pone el querer en mi vida como varón de saberle hablar con palabras suaves a mi esposa, pero también me ponen a hacer. Y si yo no lo hago, pues entonces estoy resistiendo a Dios. Si yo quiero seguirme aferrando, estar en mi necedad, en mi falta de entendimiento de decir, bueno, Señor, ¿qué me cuesta hablarle bien? Señor, ¿qué me cuesta calmarme, dialogar con ella, sentarme a platicar, escucharla? En realidad nosotros tenemos que reflexionar mucho en esta parte, de que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y muchas veces yo estoy seguro de que Dios a los matrimonios les ha puesto que se sienten un momento a platicar, que se sienten a organizar o a supervisar cada 8 días por lo regular cómo van las áreas de nuestra vida. Pero a veces no lo hacemos, amados hermanos. Y es ahí donde entonces, ¿qué sucede? Nos estancamos, no estamos trabajando hacia ir a una madurez en la comunicación. Y por eso se siguen dando muchas situaciones de interferencia, dijera yo, ¿no? Sí. Entre nosotros, ¿no? Sí, realmente es eso, ¿no? Una interferencia desagradable, muchas veces dolorosa en otras ocasiones, debido a esta falta de realmente escucharse y poderse poner de acuerdo, ¿no? Entonces, o sea, esta parte nos deja ver, no está mal el deseo de querer cambiar o desear que cambie, siempre y cuando sabemos que esos cambios son dados por Dios y son para darle honra a Él, ¿verdad? No para nosotros, ¿verdad? Porque también hay que distinguir si nosotros estamos orando y tenemos un deseo de que el otro cambie o la otra persona cambie, pero es para satisfacer mi ego, para satisfacer mi yo, pues no va a ser así, porque Dios no nos va a dar algo que va a deshonrar su nombre, primeramente, y dos,
pues va a hacer de nosotros dejar ser una obra egoísta, una obra que solamente ve por él mismo o ella misma. Eso no va de la mano con Dios, eso no va de la mano de Dios. Entonces, pero sí el deseo de cambiar a la manera de Dios, a la manera de cómo Él quiere que desarrollemos nuestra comunicación, eso Claro. sí, y Dios va a hacer, pero no en nuestro tiempo y no a nuestra manera, sino siempre va a ser en el tiempo de Dios y va a ser a la forma de Dios. Sí. Y es ahí donde nosotros, ¿verdad? Vemos. Sí, y fíjense que sí, realmente como comenta mi esposa, ¿no? De esa misma manera, la voluntad de nuestro cónyuge está bajo el control de Dios. Y no somos capaces nosotros de cambiar a nuestro cónyuge. Por lo tanto, tampoco somos responsables de hacerlo. Si no somos capaces de cambiarla, menos de ser responsables de hacerla cambiar. ¿Por qué? Porque solo Dios puede cambiar el corazón de nuestro cónyuge. Ahora, nuestra petición sobre esta necesidad de un cambio debe dirigirse a Dios. Muchos cometemos el error de no dirigir nuestra petición de que Dios cambie a nuestra esposa, no la dirigimos a Dios, la dirigimos al suegro, a la suegra, al hermano, a la hermana, al pastor, o sea, no, tenemos que ir primero con Dios, nuestra petición tiene que ser a Dios. Pablo decía, ¿no?, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con súplica, ruego y con acciones de ¿qué? Gracias. Señor, yo te ruego y te suplico, Señor, que cambies mi matrimonio, cambia mi vida, cambia la vida de mi esposa, ayúdanos a tener una mejor comunicación. Gracias por la vida de mi esposa, Señor. Yo creo que tú nos puedes ayudar a comunicarnos mejor. Danos esa sabiduría, danos esa gracia tuya para poder dialogar y establecer metas en la comunicación, Señor. Ayúdanos por misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Ya estamos aplicando el principio que Pablo dijo sobre la oración. Entonces nosotros, nuestra necesidad de un cambio debe ser dirigida hacia Dios, quien es el único capaz de cambiar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Cuando cuando pensamos en nuestro cónyuge, fíjense, vamos a hacer unas preguntas para identificar si verdaderamente nosotros estamos haciendo las cosas en orden o en desorden al cambio, ¿sí? Cuando piensas en tu cónyuge, ¿sientes que te toca a ti cambiar su mentalidad, sus sentimientos o sus acciones hacia ti? O sea, ¿tú te sientes responsable de que tienes que ayudarla a que ella cambie todo lo que es hacia contigo? ¿O te encuentras presionándola para que ella se amolde a tus expectativas? No, así, no, así de esta manera, no, esto, no, es que el otro, no, es que te equivocaste, no, así no es, está mal. Y eso es una presión. Se empiezas a percibir una presión en el matrimonio, sí. Y eso habla de un control, ¿verdad? Y el control lo único que genera es inseguridad, miedo y desconfianza. Y duda también. Eso es lo que genera el descontrol. Entonces, también podríamos hacernos otra pregunta. ¿Te gusta intimidarlo y castigarlo para que entienda tus necesidades? En el caso de las hermanas, ¿verdad? Porque si nuestra meta es una de estas que acabo de mencionar, probablemente estamos confundiendo una meta con un deseo. Y no debe de ser así. Sí, yo creo que esta es la parte, ¿no? A veces no distinguimos cuál es la parte que a nosotras nos corresponde. Sabemos que el deseo no solo de nosotras, sino de Dios, es que cumplamos la función como matrimonio dentro del cuerpo de Cristo, como Dios pide. Sin embargo, tenemos que saber que el hecho de tener ese deseo lo expresemos y lo comuniquemos con Dios. Pero a veces nosotros, en vez de hacer eso, lo que hacemos es ponernos metas
metas en las que decimos, bueno, voy a hacerle así o voy a hacerle de esta manera. Y de esta manera quizás él se acerque más a Dios. O quizás haga y vaya viendo los planes que Dios tiene. Y esto y lo otro. Y vamos entonces nosotros planeando y a la vez poniéndonos metas sobre el otro, ¿no? Sí. Y no estamos poniendo las metas en nosotros, sino sobre el otro. Y ahí es donde nos equivocamos, porque vemos que no pasa nada, nos frustramos, nos desanimamos y queremos ya dejar todo. No tiene caso, Dios no responde, no vale la pena. Y entonces definitivamente nos damos cuenta que no funciona según nosotros, pero es que hemos confundido y no hemos sabido pedirle a Dios y no hemos sabido escucharlo de lo que Él nos está pidiendo a nosotros para poder entonces hacer la parte que nos toca a nosotros. Nada más la parte que nos toca a nosotros. Las metas yo me las puedo poner en mí. ¿Cuál va a ser mi meta? Buscar más al Señor. Okay. O la meta va a ser orar más por mi esposo. Pero es mi meta y yo la voy a cumplir con la ayuda de Dios. Ahí sí puedo trabajar. Ahí sí me puedo dar el camino, ¿verdad? Y caminar y hacer esa parte hasta llegar a la meta. Porque está en mí, pero no lo puedo hacer con el otro. El otro tendrá que ponerse sus metas, tendrá que ponerse, ¿verdad?, sus objetivos y entonces alcanzarlos. Lo que sí puedo hacer es orar, porque mi deseo es que también, ¿verdad?, cumpla sus metas en su vida espiritual, en su vida matrimonial. Y es ahí entonces donde nosotros pues vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Seremos entendidos de la voluntad de Dios a la vida del matrimonio. Por eso es que es importante establecernos metas de comunicación matrimonial. Sí, fíjense que realmente nosotros aquí en esta parte de la comunicación cuenta mucho nuestras palabras que hablamos. Y esto me recuerda un poquito que lo que Santiago decía, ¿no? Que la lengua es como un fuego, es un mundo de maldad. Y sí es cierto, así es nuestra lengua. ¿Sí? Esa era nuestra primer meta, ¿verdad? Bueno, ahorita la establecemos en esa parte. Ahorita voy a abrirla un poquito más, ¿no? Pero vamos a comentar esta parte para poder irlo llevando. La lengua puede poseer también un gran medio para el bien. Eso lo dijo Pablo en Efesios 4:29. Vayamos por favor a Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense que esta palabra que utiliza o este verbo que menciona Pablo dice palabra corrompida, habla de corromper. Esto tiene el sentido de algo malo, algo inútil o algo dañoso. Entonces, ninguna palabra mala, inútil o dañosa salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, esto nos va a llevar, ahora sí como comentaba ahorita mi esposa, a establecer la primera meta, ¿sí? Para que, meta de comunicación para que nuestro matrimonio madure en la comunicación. Punto número 1, pónganle ahí, nunca corromper a otro con tus palabras. Nunca corromper a tu cónyuge con tus palabras. ¿Por qué? Porque tú tienes en tu boca, dijéramos nosotros, el poder para herir o sanar a tu cónyuge. Y necesitamos aprender, como decíamos nosotros,
a pensar antes de hablar. Cuando yo era un poco más pequeño, me acuerdo que mi papá siempre me decía esta frase: piensa, hijo, piensa antes de hablar. Y qué difícil es, de verdad, pero Dios nos ayuda. Tenemos al Espíritu Santo y la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para pensar antes de hablar. Muchos no tenemos ejercitado esto y es importante para nosotros darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos se convierten en nuestras palabras. Por ahí una persona luego a veces decía: es que estoy hablando lo que pienso. Y sí, muchos hablamos lo que pensamos cuando no debemos de hacerlo. Y eso se llama imprudencia. Vayamos a Proverbios 18:21, por favor. Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Así es. También quiero decirles que muerte es lo que puede producir nuestra lengua. Pero el escritor de Proverbios nos dice que también la lengua puede ser una llama de fuego que incendia la situación, hace que se extienda el problema más. Vayamos a Proverbios 16:27. Sí, aquí dice que el hombre perverso cava en busca del mal. Sí. Y en sus labios hay como llama de fuego. También con nuestras palabras, nuestra lengua, podemos nosotros separar a personas que son muy amigos. Vayamos a Proverbios 16:28, por favor. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjense, ¿no? Que anda de chismoso, chismosa, aparta a los mejores amigos. ¿Cómo es la lengua? También la lengua descubre los secretos, ¿no? O sea, anda diciéndole los secretos que vienen y te comentan y los andas regando, ¿no? Dijimos nosotros, los mexicanos, un mexicanismo, ¿no? Andamos regando el tepache. Y no debe de ser así. Vayamos a Proverbios 20:19, por favor. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Sí. Y cuando todo esto empieza a darse de que tu lengua anda de chismosa, de que descubre secretos, que causa división, separa a los amigos, entonces, ¿qué pasa? Causa heridas emocionales profundas. Eso es lo que sucede. Proverbios 26:22, por favor. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y causa un daño muy profundo. De verdad, hiere mucho, daña. Vayamos a Proverbios 26:28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Entonces se dan cuenta cómo esta lengua fomenta también todo este tipo de situaciones y destruye al prójimo. Eso es lo único que hace, destruir al prójimo. Proverbios 11:9 nos lo deja ver muy claro. 11:9. Sí. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Entonces, ¿qué razón tiene la Biblia, no? Cuando dice que la lengua tiene el poder de la muerte. Porque mi papá me decía, en algún momento llegó a comentar cuando yo era más pequeño, llegué a escuchar de parte de mi papá que él decía, ¿no? A veces hieren más las palabras que los golpes. Y es cierto. Las palabras que a veces decimos a nuestro cónyuge o ella hacia nosotros nos hieren más que un golpe. Nos causa muerte, nos causa daño, nos hiere, nos destruye realmente. Y la Biblia nos deja ver esto claramente. Pero Dios nos dice que cada uno de nosotros somos responsables. ¿De qué cosas salen de nuestra boca? Y que no quiere que salgan todas estas que acabamos de mencionar. Pablo, cuando hablamos ahorita en el versículo de Efesios, Pablo, recordemos que decía, ninguna palabra corrompe
corrompida salga de nuestra boca. Y ninguna, pues es ninguna, ¿verdad? Sino que tenemos que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que poner metas, establecer metas de no salir de nuestra boca palabras que hieran, que lastimen, que ofendan, que dividan. No, nada de eso. Y eso lo debemos de establecer en nuestra vida matrimonial. También vamos a ver otra meta que debemos de establecer para la comunicación matrimonial, edificando a nuestro cónyuge, ¿sí? La meta de edificar a nuestro cónyuge con nuestras palabras. Yo quiero decirles que Dios no solo quiere que nuestra meta sea la de que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sino que edifiquemos a nuestro cónyuge con nuestras palabras, amados hermanos. Y quiero comentar esto, de esta parte de la escritura de edificar significa construir. Eso significa edificar. Y es una palabra que se utiliza para referirse a un edificio que está en construcción, donde se pone piedra sobre piedra. A eso se refiere. Y entonces se convierte en una estructura funcional cuando ya se está edificando cada vez más. Entonces, otra meta para nuestro matrimonio debe ser siempre usar palabras que fortalezcan, que edifiquen a nuestro cónyuge. Vayamos a Proverbios 24:3, por favor. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Aquí podemos ver cómo en este proverbio nos habla de la sabiduría, ¿verdad? Y sabemos que la sabiduría pues es el conocimiento práctico, ¿verdad? De Dios a nuestra vida. Y podemos ver que eso pues va a edificar, porque va a ayudarnos a resolver las dificultades, los problemas, las situaciones que se presentan en nuestro matrimonio, ¿verdad? Y vamos a poder resolverlas de la manera adecuada, correcta, como Dios le agrada y como Dios es honrado. Eso es edificar pues nuestra casa, nuestro matrimonio. Pero dice también que con prudencia se afirmará. Prudencia habla de entender, de comprender. Y vemos que entonces cuando nosotros entendemos, ya comprendemos, entonces nuestra relación matrimonial se afirma. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que nuestra pareja, nuestro cónyuge, en algún momento expresa, ¿verdad? Situaciones, por ejemplo, nuestro cónyuge, un ejemplo, no es converso, o sea, es decir, no tiene la fe en Cristo. Y pues sabemos que puede decir malas palabras, malas acciones, está habituado a la vida práctica de pecado y bueno, hace y deshace, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esta prudencia para afirmar la casa o nuestra vida matrimonial, pues se puede ver reflejado en el entendimiento, es decir, que yo entiendo que esta persona no es regenerada, por lo tanto me va a ofender, ¿verdad? Y entonces cuando yo soy entendida y comprendo eso, pues ya no me voy a enojar, ¿verdad? Ya no me voy a pelear por eso, ya no voy a estar queriendo evitar que deje de decir esas palabras, porque no está en mí y porque ya entiendo la condición de la persona. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, mi parte es solamente no seguirle, ¿verdad? No seguir la misma conversación, no seguir el mismo juego o la misma forma de carnal de actuar. Ahí entonces yo estoy siendo sabia o sabio, estoy edificando la casa, el matrimonio, y también la estoy afirmando porque estoy entendiendo de que yo no lo voy a cambiar. Claro. Yo no voy a hacer que mi pareja o mi esposo o mi esposa que es inconverso, pues se convierta, ¿verdad? No, ni que sea salvo, ni que sea salva. En mí no está. Entonces, cuando yo tengo ese entendimiento, entonces estoy siendo prudente y estoy afirmando este matrimonio en vez de destruirlo, en vez de decir, no, pues es que porque tú eres inconverso, tú no entiendes, tú estás mal.
y ya hasta lo tachamos de todo, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos incurriendo en la insensatez, ¿no? En la necedad, y eso es lo que vemos, ¿no? Fíjense que a veces nos encontramos con situaciones en consejería donde viene nada más el esposo o viene la esposa nada más a comentarnos la situación. Eh, es importante considerar que antes de venir a lo mejor a pedir consejería, primero vayan ustedes a Dios, oren, pongan su necesidad delante de Dios y esperen a que Dios les hable. Estén orando y estén leyendo la palabra de Dios y Dios va a hablar a sus corazones. Si en algún momento a ustedes les cuesta trabajo comprender qué es lo que Dios les está queriendo decir o no alcanzan a entender bien cuál es la voluntad de Dios para resolver esa situación, bueno, para eso sí ya como segunda opción estamos los que somos pastores por la gracia de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha establecido como pastores para poder darles el consejo sabio de la palabra y entonces puedan resolver la situación a la cual se están enfrentando en ese momento. Pero yo quiero darles un consejo muy sabio de la palabra. Hemos estado viendo que ya establecimos la primera meta es que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. La segunda meta es edificar a nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque con sabiduría se edifica la casa. Casa quiere decir familia y con prudencia se afirma. Ahora, ¿cómo lo voy a alcanzar eso? Yo primero. O sea, yo no voy a ver, yo pastor, yo quiero alcanzar esto que usted está diciendo, esta meta. Bueno, vamos a aplicar el principio de Pablo a los Colosenses, Colosenses 3:16, por favor. ¿Qué dice ahí? Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando Pablo está dando este consejo a la iglesia de Colosas, es porque veía realmente ahí una necesidad. Pablo se daba cuenta de la necesidad de que ellos tenían que ser revestidos del nuevo hombre, ¿sí? Y que aprendieran a buscar las cosas de arriba donde está Cristo y que entonces ellos se vistieran como Dios quiere, como escogidos de Dios, como santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, y para que eso se logre, bueno, necesitamos que la palabra de Cristo abunde en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, que se vea que está la palabra viva en nosotros, está siendo viva. Si ya me aprendí, miren, por decir, llevamos un plan de lectura en la iglesia con todos los servidores y los congregantes y hoy tocó el proverbio capítulo 24, ¿verdad? Y el proverbio a memorizar fue este proverbio, Proverbios 24:3, dice que con sabiduría se edifica la casa. La sabiduría es el conocimiento que obtengo de Dios al estudiar su palabra, voy a ponerlo en práctica. Eso es la sabiduría de Dios. Y entonces con prudencia se afirma. La palabra prudencia habla de entendimiento, de comprender y entender lo que estoy haciendo. Estoy trabajando en edificar con buenas palabras a mi cónyuge, pero para eso primero me edifiqué yo mismo con la palabra de Cristo que more abundantemente en mi corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mí yo me lleno de la palabra de Dios, pues yo voy a poder hablarle a mi cónyuge palabras que la edifiquen, palabras que la alienten, palabras que la levanten, que la consuelen, que la fortalezcan, que la animen. Son palabras de vida. ¿Y qué mejor que la palabra de Dios? Esto es muy importante para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la boca del justo producirá sabiduría, eso lo dice Proverbios 10:31, pero la lengua perversa será cortada. Entonces Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros, nuestra boca sea esparza sabiduría, no nada más a mi esposa, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis primos, a mis tíos, a mis compañeros en el trabajo, que de mi boca salgan palabras de sabiduría. Y esto, pues nosotros tenemos que aprender a experimentarlo diariamente. Por eso es importante para nosotros edificar la vida de nuestro cónyuge con muchas palabras. Y hay muchas palabras en la Biblia.
no me vayan a salir como yo en la mañana le decía a mi esposa, ¿no? Yo la quise edificar con palabras, pero no de la palabra de Dios, ¿no? Fui en la mañana y la abracé porque estaba descansando en la cama y yo me levanté temprano y le digo, ay, mi corazoncito, mi terroncito de azúcar, mi bomboncito, ¿no? No, bueno, sí se vale, ¿no? Cuando está uno jugando, ¿verdad? Pero ya después tiene uno que dar verdaderamente palabras de aliento, ¿no? Pero ya después oré por ella, ¿no? Le dije, no, Señor, bendícela, derrama tu sabiduría sobre de ella, fortalécela. Y eso son palabras de aliento, el que ella las escuche, pues eso la anima también. Pues amados hermanos, este tema es muy largo, la verdad es que el tiempo nos ha avanzado y bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a parar, ¿verdad? Con estos 2 puntos tenemos para estar haciendo pues toda esta tarea entre semana, ¿no? Comentamos, no es lo mismo una meta que un deseo, acuérdense, y no podemos cambiarnos el uno al otro, el único que nos cambia es Dios. La meta que establecimos, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. Y la segunda meta en el matrimonio, la comunicación para el matrimonio es edificar a nuestro cónyuge con palabras de vida, pero para eso tenemos que llenarnos de la palabra de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Así es, amén. Bueno, pues creo que quedó muy clara la enseñanza y que el Señor nos esté ayudando, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que el Señor esté obrando en nuestras vidas y que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia, tu bondad y tu fidelidad. Gracias por hablar claramente a nuestros corazones, Señor. Queremos pedirte que perdones, Señor, nuestra falta de comunicación en nuestra vida matrimonial, el no establecernos metas, el no diferenciar claro entre una meta y un deseo. Señor, como matrimonio deseamos que nuestro cónyuge cambie, pero también deseamos nosotros cambiar primeramente. Y la manera de hacerlo, Señor, es que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea la necesaria para edificación de nuestro cónyuge. Y para alcanzar esto, necesitamos llenarnos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu Santo, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, Señor. Que podamos ser hombres sabios, entendidos, matrimonios prudentes, matrimonios con el corazón de Salomón, Señor, que buscaban tu sabiduría, Padre, que oraban pidiendo sabiduría. Y así oramos esta noche, Señor. Derrama de tu sabiduría. Tu palabra dice en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pidámosla, amados hermanos, como matrimonios, pidamos sabiduría a Dios para sabernos comunicar y el Señor nos la dará abundantemente y sin reproche. Y si en algún momento nos hemos ofendido, Santiago nos dice también que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros para que seamos sanados y podamos nosotros agradar al Padre y andar como es digno de Él, llevando mucho fruto en nuestra vida matrimonial. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tú eres quien nos levanta, quien nos cambia. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon en la vida de estos matrimonios, Señor, este querer de tu palabra, de que ellos establezcan estas metas y las lleven a cabo, así como el hacer también, Padre. Gracias, Señor, oramos por ellos, los bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo que el Señor nos ha permitido. Fue un gusto estar con ustedes. Y pues primero Dios, si Dios permite, nos vemos el jueves en la congregación, en el servicio general, los que puedan asistir. Y los que no, pues también los esperamos por Facebook también. La transmisión se empieza a transmitir, el servicio se empieza a transmitir a partir de las 8 de la noche por Facebook. Bueno, pues hermanos, que Dios les bendiga, pues vamos a cenar un poquito y a descansar, ¿verdad? Que descansen en el Señor. Hasta pronto.